Números, capítulo 23, versículo 27, vamos a estar leyendo hasta el capítulo 24, versículo 9. ¿Cómo se ve el pueblo de Dios cuando se le mira desde lo alto? Números, capítulo 23, versículo 27. Cuando lo encuentre, si puede ponerse de pie para que leamos las escrituras, por favor. Números capítulo 23, versículo 27. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y dijo Balac a Balaam: te ruego que vengas, te llevaré a otro lugar. Por ventura parecerá bien a Dios que desde allí me lo maldigas. Y Balac llevó a Balaam a la cumbre de Peor, que mira hacia el desierto. Entonces Balaam dijo a Balac: edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Y Balac hizo como Balaam le dijo, y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez en busca de agüero o señal, sino que puso su rostro hacia el desierto. Y alzando sus ojos, vio a Israel, alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abiertos de ojos. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. De sus manos destilarán aguas, y sus descendencias serán en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agag, y su reino será engrandecido. Dios lo sacó de Egipto. Tiene fuerzas como de búfalo. Devorará las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas. Se encorvará como para echarse como león, y como leona, ¿quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren, y malditos los que te maldijeren. Amén. Vamos a leer, a orar. Señor Dios, gracias por tu palabra. Te pedimos que en este momento nos hables, que en este momento nos des luz, nos des guía, nos des reprensión, nos des enseñanza, Señor, que necesitamos para cada día vivir de una manera que te agrade, para cada día vivir con esperanza, para cada día vivir con gozo. Necesitamos que nos hables, Señor. Haz tu obra en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias.
El libro de Números es un libro que pudiéramos llamar un libro que se da en el desierto. Aunque nosotros llamamos a este libro un libro de números porque por la cantidad de números que existen en sus primeros capítulos, los judíos de la antigüedad lo llamaban así, lo llamaban libro en el desierto. En el desierto era el título que ellos le daban, porque es un libro cuya historia, cuya narración se transcurre precisamente en el desierto. Mientras el pueblo de Dios estaba en el desierto, en camino hacia la tierra prometida, desde que Dios los liberó con brazo extendido de la cautividad en Egipto, hasta que ellos llegaron estando frente a la tierra prometida en las llanuras de Moab. Y el libro se narra cómo Dios fue llevando su pueblo cada día hacia la tierra prometida. Es un libro que se concentra en la fidelidad de Dios a pesar de la infidelidad de su pueblo. Dios llevando a cabo su plan perfecto, su plan de salvación, a pesar de que muchas veces su pueblo renegaba de él, a pesar de que muchas veces su pueblo se desviaba, la soberanía, la gracia de Dios, el propósito eterno de Dios por encima de las debilidades, por encima de la infidelidad de su pueblo. Es un libro del pueblo en el desierto. Pero este pasaje que hemos leído, la historia de Balaam, que tal vez muchos la hemos leído, es una historia que no se da precisamente en el desierto, sino que se da en una montaña. Muy probablemente fue una historia que el pueblo de Israel llegó a conocer tiempo después. Tiempo después, cuando ya ellos llegaron a la tierra, llegaron a escuchar lo que había pasado sin ellos darse cuenta. Porque mientras ellos estaban en el desierto, algo estaba pasando en la montaña. Este rey Balac, el rey de Moab, temeroso de lo que estaba pasando, había mandado a buscar, a llamar a este profeta Balaam desde tierras muy lejanas. A un alto costo, Balac llamó a mandar a Balaam para que viniese a maldecir al pueblo de Israel, para que viniera e invocara la maldición de Dios sobre este pueblo. Tal vez usted está aquí y usted diga, bueno, eso eran tiempos prehistóricos en que la gente creía en maldiciones y cosas por el estilo, ¿verdad? Nosotros tenemos iPhone y tenemos Android y todas esas cosas. Pero yo te pregunto, ¿tú estás seguro de eso? ¿Tú estás seguro que lo único que existe es lo que tú puedes ver y tocar? Que lo único que existe es lo que está debajo del sol, que no hay nada que influencie nuestra vida por encima del sol. ¿Será simple la vida, el mundo, esa visión reduccionista de la existencia, o habrá algo más? Balac creía eso. Balac tenía ejército, tenía dinero, pero él sabía que tenía que venir algo de más allá, y él quería que Balaam provocara la maldición del pueblo de Israel. Así que mientras el pueblo de Israel está ahí en las llanuras, en el desierto, alguien los estaba observando. Yo supongo que cuando ellos se enteraron de esto, le habrá pasado como una persona que esté, por ejemplo, en un actor. Yo me imagino un actor en una obra, y cuando termina la obra, se va atrás, le preguntan, le dicen, mira, tú no sabes que mientras tú estabas ahí adelante actuando, el sistema de energía se sobrecalentó y casi se apagan todas las luces, y tuvimos que hacer esto y aquello para que no pasara. Y tú no sabes que mientras tú estabas actuando, la cuerda que estaban sosteniendo el escenario casi se rompe. Y tal vez el actor diría, oye, pero hubo más acción aquí atrás que lo que hubo aquí adelante. Si algún día se habla de esta historia, habrá que hablarse de lo que pasó ahí atrás. Y el pueblo de Israel estaba en el desierto, y sin saberlo, alguien lo observaba desde las alturas. Y Dios, en su soberana voluntad, permitió que este hombre pagano, impío, Balaam,
tuviera una visión del pueblo de Israel, pero no solamente que lo viera físicamente, sino que viera cuál era la realidad de ese pueblo que estaba ahí acampando en el desierto. Y Balaam pudo ver cosas de ese pueblo que tal vez, sin el tal vez, que seguramente el pueblo mismo muchas veces no sabían que era su propia realidad. Ellos estaban en el desierto, en el día a día, pero Balaam desde la altura, desde lo alto, pudo ver muchas cosas que eran realidades sobre su vida que ellos no conocían. Y yo quisiera, hermanos, en este tiempo, que podamos meditar en alguna de esas cosas que vio Balaam del pueblo, de ese pueblo que estaba ahí en el desierto, lo que él pudo ver desde las alturas. Muchas cosas de las cuales son también una verdad en nosotros como pueblo de Dios. En tu vida, en mi vida, como personas que hemos venido ante ese mismo Señor y le hemos entregado nuestra vida y queremos y creemos en Él para nuestra salvación y lo confesamos de Él como Señor de nuestra vida. ¿Cómo se ve ese pueblo de Dios? ¿Cómo nos vemos tú y yo desde las alturas? Lo primero que vemos es que ese pueblo de Dios, aunque esté en el desierto, es bello y bendecido. El pueblo de Dios, aunque esté en el desierto, es bello y bendecido. Fíjense que es lo primero que dice Balaam en el versículo, cuando empieza propiamente su oráculo, en el versículo 5 del capítulo 24. Miren lo que él dice: cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitantes, oh Israel. Cuán hermosas son. Y dice el versículo 9, al final, benditos los que te bendijeren, malditos los que te maldijeren. Balaam vio en este pueblo un pueblo bello, un pueblo bendecido por el Señor. Ahora, ¿ustedes creen que si usted iba allá abajo al desierto, ese era un pueblo muy, muy lindo? Imagínense un grupo de personas que ha salido de la esclavitud, caminando por el medio de un desierto. La misma ropa. No había agua potable, no había agua potable, no había baños, no había todas las cosas de las cuales usted y yo damos por sentado, no había. Yo creo que yo no quisiera exagerar, pero yo creo que si nosotros nos dieran un paseo por ese pueblo, tal vez usted, o sea, las cosas no eran, desde el punto de vista humano en el desierto, no eran fáciles, no eran lindas. Pero Balaam dice, Dios le da la oportunidad de ver y dice, wow, qué hermosas son tus tiendas, Jacob. Tus habitantes, cuán hermosos ustedes son. Tal vez ellos estaban ahí y estaban ahí, ya usted sabe, tratando de llevar a sus hijos, tratando de llevar sus gallinitas, era una vida dura, era una vida terrible. Pero Balaam dice de ellos, wow, ustedes que ven en ellos un pueblo bendecido por el Señor. Lo vemos en otro de los capítulos, si ustedes se van atrás, en otro de los discursos de Balaam, el capítulo 23, ustedes saben, Balac está tratando y motivando y dando todo lo que él tenía a Balaam para que maldijese al pueblo. Y dice el versículo 18 del capítulo 23, entonces él tomó su parábola, Balaam, y dijo, Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Mientras ese pueblo estaba en el desierto y mientras Balaam estaba recibiendo todo el dinero que él podía recibir para que maldijese al pueblo, Balaam dice, ese es un pueblo que ha recibido la bendición del Señor. La bendición del Señor. ¿Quién era Balaam? Una persona que precisamente era en su profesión, él era lo mejor. Balaam era de Mesopotamia. O sea, estamos hablando de una distancia bien larga de Palestina. Y allá lo mandó buscar Balac.
¿Y cuál era su profesión? Él era una persona que se especializaba en tratar de conocer la voluntad de los dioses y en tratar de manipular la voluntad de los dioses. En eso consiste generalmente todas las religiones de los seres humanos. Los seres humanos es lo que queremos. Queremos conocer qué piensan los dioses o el Dios y queremos manipular a ese Dios. Ustedes, para que haga lo que nosotros queremos. Fíjense el ritual. Mira, 7 altares, 7 carneros, 7... ¿cuál era el otro animal? Becerros. O sea, todo meticulosamente preparado para manipular la voluntad de Dios para que hiciera lo que ellos querían. Y Balaam quería, no era que Balaam, a veces uno lee estos pasajes, uno pensaría como que Balaam era alguien que quería hacer la voluntad de Dios. No, Balaam tenía todo el deseo del mundo de maldecir al pueblo. Pero ese pueblo que estaba ahí en el desierto, ese pueblo que muchas veces era infiel, ese era un pueblo bendecido por el Señor. Y no había nada que Balaam podía hacer para retirar, para que Dios retirara ese amor que él tenía por ese pueblo. Lo que hacía de ese pueblo un pueblo bello, un pueblo hermoso, un pueblo bendecido por el Señor, era ese amor de Dios por su pueblo. Eso es lo que hace esta historia de Balaam en el libro de Números, reforzar el hecho de que Dios amaba tanto a ese pueblo, aunque ese pueblo era infiel, pero Dios lo amaba tanto que nadie podía hacer nada para cambiar el amor de Dios por ese pueblo y su voluntad y su decisión de bendecir a ese pueblo. Bendecido, un pueblo bendecido. No tenían grandes cosas. Muchas veces usamos la palabra bendecido, el adjetivo bendecido, para referirnos a alguien que está bien, ¿verdad? A alguien que ha recibido muchas cosas del Señor, generalmente materiales en el punto de vista humano. Ese no era el pueblo de Israel. Ellos no tenían grandes cosas, pero aún así era un pueblo bendecido porque Dios los amaba, porque Dios estaba con ellos. El pastor John Piper en su libro Dios es el Evangelio habla de esta realidad y él dice, meditando en el pasaje de 2 Corintios 4:4 que habla de la luz del Evangelio en la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, dice él, cuando digo que Dios es el Evangelio, me refiero a que es el bien más elevado, mejor, supremo y decisivo del Evangelio, sin el cual ningún otro don, nada que Dios te daría serviría, a que es la gloria de Dios en la faz de Jesucristo revelada para nuestro gozo eterno. El amor salvador de Dios es el compromiso de Dios de hacer todo lo que sea necesario para cautivarnos con aquello que nos produce satisfacción más profunda y duradera, Él mismo. Dios tiene un compromiso de cautivarnos con eso que es nuestro mayor bien, Él mismo. Ese es el Evangelio, que Dios viene a nosotros. No se trata de la situación. Por eso digo que el pueblo de Dios, aunque esté en el desierto, es un pueblo hermoso, es un pueblo bendecido por el Señor, porque Dios los ama. Aquí en la iglesia, ustedes saben que yo siempre me aprovecho para promocionar la clase que estamos dando en la escuela dominical. Y hoy empezamos, tienen tiempo para apuntarse, el curso El Principio de la Riqueza, que es un material escrito por el hermano Randy Alcorn y habla de lo que es, ¿verdad? Nuestra mayor riqueza, que es Jesucristo mismo. Permítame compartir un poco el testimonio de este hermano. Este hermano, allá en los 90, era pastor de una iglesia grande allá en Portland y tenía una vida, por así decirla, hecha. Tenía su propia casa, ya sus hijos tenían su universidad paga y tenía un buen salario en una iglesia grande. Bueno, en una ocasión, por amor al Señor, Randy Alcorn se vio en un problema. Él y un grupo de hermanos fueron a protestar en frente de una clínica donde practicaban aborto.
no molestando a las personas, sino tratando de llamar a la atención a esas mujeres que, como ustedes saben, generalmente son víctimas, ¿verdad?, de sus familiares, padres, el compañero, ¿verdad?, que las presionan para que vayan y practiquen un aborto. Ustedes saben que en el día de hoy se presenta el aborto como la liberación de la mujer, pero al contrario, es una forma de esclavitud. Lo grande beneficiado es el hombre que la embarazó y no quiere tomar su responsabilidad, entonces aborta. Pero entonces ellos estaban ahí, pero fueron sujetos de una demanda. Y perdieron la demanda según las leyes de ese estado. Y la pérdida de esa demanda implicaba que él iba a tener que pagar dinero a la clínica donde practicaban el aborto. Entonces él decía, wow, pero ¿y cómo yo ahora, de lo que yo tengo, ahora yo le voy a dar dinero para que ellos vayan y sigan en ese crimen? Y no había, esa es la ley, esa es el resultado final. Solamente hay una forma de que usted no tenga que darle ese dinero. Bueno, si usted fuera una persona pobre, si usted no tuviera nada, si usted fuera una persona que ganara el sueldo mínimo, ya a esa persona no se le pide dinero. Estamos hablando de una persona, hermano, que ha escrito varios libros que son éxitos de librería. El principio de la riqueza, principio de la pureza. Escribió hace un par de años un libro que se llamaba Cielo, que tiene que ver con nuestra visión del cielo. Y es una persona que ha vendido millones de libros. Entonces ahora le dice, mira, tú tienes que darle ese dinero para la clínica de aborto. Y por él ser fiel al Señor, él dio sus posesiones, donó a instituciones la compensación de sus libros y aceptó que su iglesia le asignara el sueldo mínimo. Creo que eran 8.50, algo así. Y duró una persona que tenía todas las condiciones del mundo para vivir una vida económica realizada. Por ser fiel a Dios, vivió varios años con el sueldo mínimo. Y él dice, después que pasó un tiempo y él pudo volver varios años, él pudo volver a tener una vida normal, dice, ese fue el mejor tiempo de nuestra vida. Ese fue un tiempo donde yo descubrí más, ¿verdad?, que mi única posesión, mi única gran bendición es el Señor. Y esa es realmente la bendición. Entonces el pueblo de Dios, aunque esté en el desierto, yo no sé cuál tal vez sea tu desierto, pero aunque esté en el desierto, es un pueblo hermoso, es un pueblo bendecido por el Señor. ¿Qué vemos? ¿Cómo se ve el pueblo de Dios? ¿Cómo se ven aquellos que han entregado su vida al Señor, han rendido su vida al Señor? ¿Cómo se ven desde lo alto? ¿Qué vio Balaam? Balaam vio que el pueblo de Dios, aunque su futuro parezca incierto, su victoria es segura. Aunque el futuro parezca incierto, su victoria, la victoria del pueblo de Dios, es segura. Fíjense en los versículos 6, capítulo 24, los versículos 6 y 7. Él habla del pueblo de Dios como un pueblo ya realizado, como un pueblo que se ha extendido, como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, ¿verdad? Señal de prosperidad. Dice el versículo 7, de sus manos destilarán aguas y su descendencia será muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agar y su reino será engrandecido. Pero eso era lo que se veía en el desierto. En el desierto lo que se veía, ¿qué va a pasar con nosotros? Nosotros estamos caminando aquí en este desierto a una tierra que Dios dice que nos va a dar, una tierra que Dios dice que es una tierra que fluye leche y miel. Lo único que sabemos de esa tierra es que vinieron unos de nosotros que fueron y vieron gigantes. Y el futuro para ellos parecía, humanamente hablando, incierto. Pero Balaam los ve y dice, este es un pueblo cuya victoria es segura. Y se lo dice varias veces a Balac en varios de los discursos, especialmente del versículo 15 en adelante, les dice
le dice a Balac, mira, este es un pueblo, su victoria es segura. Dice el versículo 16, dijo el que oyó los dichos de Jehová, el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abiertos los ojos, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca, saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Su victoria, la victoria del pueblo del Señor es segura. Porque no dependía de ellos. Dios había determinado que ese pueblo iba a poseer esa tierra y nadie puede torcer el brazo de nuestro Señor. La incertidumbre sobre el futuro es algo natural en el ser humano. Muchas veces nos llenamos de tensión porque no sabemos qué es lo que va a pasar. No sabemos si vamos a poder pagar. No sabemos qué va a pasar con nuestros hijos. No sabemos qué va a pasar en el futuro. Y por eso en ese tiempo había gente como Balaam que eran adivinadores. Y en la historia de la humanidad siempre han habido gente hasta estos días que buscan, que venden el decir el futuro. Porque nosotros queremos saber el futuro. En los tiempos de Grecia, por ejemplo, y la gente iba al oráculo de Delfos y ahí reyes daban hasta la mitad de su reino para saber qué iba a pasar. En la historia bíblica nos narran la historia de Saúl. ¿Se recuerdan de Saúl? Un rey que entre sus luces, que no eran muchas, como rey de Israel, había sido que él había eliminado todos los adivinadores del pueblo, de medio del pueblo. Y se vio en una situación que él mismo fue a buscar un adivinador. Porque él quería saber qué es lo que va a pasar. Aún los reyes, aún los que tienen un ejército, que tienen todos los recursos del mundo, diríamos nosotros, aún le llega esa tensión que tal vez te llega a ti, que te llega a mí cuando tú te vas a acostar y tú dices, ¿qué va a pasar? Y nosotros tampoco sabemos muchas veces en nuestra vida qué va a pasar el día de mañana. Lo que sí sabemos es que nuestra victoria en el Señor está segura. Que nuestra victoria en el Señor está segura. No vivimos por suerte, como dijo, no sé si notaron ahí en el capítulo 23, cuando Balac le dijo a Balaam, versículo 27, y dijo Balac a Balaam, te ruego que vengas, te llevaré a otro lugar, por ventura parecerá bien a Dios que desde allí me lo digas. Nosotros no vivimos por ventura, no vivimos por ventura porque nuestra victoria está garantizada en las manos de nuestro Señor. ¿Cómo se ve el pueblo de Dios? Ese pueblo de Dios confía en que la victoria viene de Él. Recuerden, hermano, que cuando entregamos nuestra vida al Señor, y amigo, tú que nos visitas en esta tarde, cuando entregamos nuestra vida al Señor, no solamente estamos hablando de entregarle nuestro pasado, ¿verdad? No es que Dios perdone nuestros pecados, nuestra vida pasada, sino que cuando entregamos nuestra vida al Señor, estamos entregando a Él nuestro futuro. Estamos poniendo en manos de Él lo que sea de mí, lo que será de mí, Señor, que sea en tus manos. Por eso el pueblo de Dios se ve desde lo alto como un pueblo que, aunque el futuro parezca incierto, su victoria es segura. ¿Qué más pudo ver este veedor Balaam del pueblo de Dios? Pudo ver que ese pueblo, aunque parecía débil, era fuerte. Aunque parecía débil el pueblo de Dios, aquellos redimidos por el Señor, aquellos que han entregado su vida al Señor, aunque parezcan débiles, son fuertes. Miren lo que dice el versículo 8. Dios los sacó de Egipto, Dios los salvó. Tiene fuerzas como de búfalo. Devorarán las naciones enemigas, desmenuzarán sus huesos y las traspasará con sus saetas. Se encorvará para echarse como león. Y como leona, ¿quién lo despertará? Se veían fuertes ese pueblo. Si usted iba al desierto, usted veía un pueblo fuerte. Era un pueblo de personas que habían salido de la esclavitud.
Era un pueblo que no tenían hombres entrenados en la guerra. Era un pueblo que no tenía caballos y carros de guerra. Era un pueblo que aún en tecnología estaban retrasados en comparación con los otros pueblos de su alrededor. El pueblo de Israel apenas tenía espadas de bronce, mientras que los pueblos de alrededor tenían espadas de hierro. Si usted va a pelear y usted choca una espada de bronce con una de hierro, la de bronce se vuelve de mantequilla. No tenían cómo hacerle frente al porvenir. No tenían cómo conquistar la muralla de Jericó. No tenían. Usted ha visto la película, ¿verdad? Donde cuando viene un ejército tiene catapulta y tira y derriban las murallas. No tenían nada. Apenas tenían trompetas. Pero su Dios derrubó esas paredes. Era un pueblo débil, pero que era fuerte, porque su fortaleza venía del Señor. Y muchas veces en nuestra vida, vemos los pasos que tenemos que dar como de manera particular, como persona, como célula, como iglesia. Tenemos grandes cosas por delante. Y parece que es mucho para nosotros y nos vemos débiles. Pero cuando nos vemos desde lo alto, cuando vemos cómo Dios nos ve fuerte, porque su Espíritu Santo actúa poderosamente en nosotros para hacer la obra que Él ha encomendado. Así que la visión desde el punto de vista de Balaam, este hombre impío, este hombre movido por el dinero, movido por el odio, a quien Dios le permitió ver la realidad del pueblo de Dios. Y muchas veces, tal vez pudiéramos decir, bueno, tal vez uno pudo ver, otro no pudo ver, pero resulta que muchas veces en el libro de Números, el pueblo de Israel falló porque no vio, o mejor dicho, porque no creyó de sí mismo lo que Dios había dicho de ellos. Así que muchas veces la diferencia entre nosotros creer o no creer, la diferencia entre nosotros tener esperanza o tener desesperanza, la diferencia entre nosotros seguir adelante o retroceder, va a ser en si podemos ver, si podemos creer de nuestra vida y lo que Dios está haciendo en nuestra vida, no como nosotros nos vemos, sino como se ve desde lo alto. Que Dios nos permita ver, que Dios nos permita creer en nosotros mismos. Algunos somos hermosos en el Señor. Algunos somos realmente lindos, hay otros que... Pero el punto no es lo que se ve en el espejo. El punto es lo que Dios dice de mí. Vamos a orar.